Bienvenidos al taller de informática desarrollado para los afiliados de la Caja de Previsión Social para profesionales en ciencias económicas. Mi nombre es Edgardo Bianco y los invito a trabajar y aprender el siguiente tema. En la clase de hoy vamos a ver la segunda parte de los atajos de Excel. Para ello vamos, como siempre, Windows E, datos, carpetas de archivos, Excel. Abrimos el Excel y el primer atajo es utilizar el teclado para agregar filas y columnas. Por ejemplo, agregar una fila en vez de seleccionar botón derecho e insertar, ahí se agrega, hacer directamente control más. Tecla control y aprieto más. Automáticamente genera una columna nueva. Y eso es, si yo quiero poner más de una columna, fíjense, puedo seleccionar 4 columnas, ahí estoy seleccionando, y cuando ponga control más, automáticamente generó 4 columnas al mismo tiempo. Lo mismo pasa si quiero borrar. Control menos borra directamente esa columna. Selecciono más de una, control menos, directamente elimina esas columnas. De la misma manera, si selecciono una fila, agrega una fila vacía encima. Si selecciono más de una fila, con control más, agrega esa misma cantidad de filas vacías. Otro de los atajos es poner en una sola celda 2 líneas de texto. ¿Cómo hago eso? Recetas. Fíjense, selecciono la celda y selecciono dónde quiero cortar la frase y Alt más Enter. Es una sola celda, pero ubicada en 2 renglones. Validación de datos, hago clic ahí, subo la validación, ahí, clic ahí, Alt más Enter, y ahora validación de datos es una sola celda, pero 2 renglones. Otro de los atajos es ver las sumas y los totales sin hacer operaciones. Por ejemplo, selecciono un listado de números y aquí abajo me da tanto la suma de esos números como el recuento y como el promedio. Haciendo clic con el botón derecho tengo la posibilidad de mostrar o no mostrar cada una de esas opciones. Mínima, máxima. Ahí ven, tengo sin hacer ninguna operación de esta serie de números que seleccioné. Tengo el promedio, tengo el recuento, tengo el mínimo, tengo el máximo y tengo la suma.
Para hacer una lista de validación de datos en formato lista, solo tengo que hacer lo siguiente. Selecciono un campo que solamente podrá ser completado con datos que yo proporcione. Por ejemplo, lo siguiente. Selecciono el campo, voy a datos y dentro de datos le pido validación de datos. Esta validación significa que solamente se puede incorporar a esa celda lo que yo permita. Y una de las opciones es permitir una lista. Entonces, de esta manera, solo puedo agregar en esos campos un listado que voy a obtener de la siguiente forma. Clic en validación de datos y selecciono el listado corto o largo de celdas con los nombres correspondientes. Aceptando ahí, aplica la validación de datos en esta celda. Ejemplo, voy a poner harina, me lo deja poner, voy a poner sal, no me lo deja poner. Si al hacer una lista, hago clic en esta pestañita de aquí y ahí va a figurar exactamente todos los datos de esa lista que definí al definir la celda. Es decir, se pueden poner directamente desde acá o se pueden tipear, pero deberían ser exactamente iguales. Otro de los atajos es ajustar el texto al texto de esa columna más ancho. De esa forma puedo hacer lo siguiente. Si yo no alcanza el ancho de la columna para permitirme leer, la forma de hacerlo es doble clic en el borde entre una columna y otra y entonces estira el tamaño de la columna a la opción más larga. Doble clic, pues está ahí, y yo lo estiro. Verdadero, falso, o ingredientes. Doble clic y ajusta exactamente al mínimo tamaño. Lo mismo pasa con cualquiera de las columnas. Ajusta al tamaño mínimo necesario para visualizar completo. Si es más ancha, lo achica; si es más chico, lo ensancha. Para crear una tabla automáticamente, selecciono los datos de la tabla con sus encabezados. Por ejemplo aquí. Voy a ajustar acá. Selecciono los datos de la tabla con sus encabezados. Ahí está toda la tabla completa. Y el atajo es Control Q. Va a crear una tabla en base a los datos que le estoy seleccionando. Le digo que sí tiene encabezados. Eso va a tomar a la primera línea como el nombre de cada columna. Clic ahí y aceptar. Entonces la tabla se convierte en datos de tabla. Selecciono.
tamaño y ensanche. Y ahora funciona como una tabla. Pueden cambiar el orden. Ascendente o descendente. Y todas las ventajas que implica agregar una tabla. Control más. Agrego celdas. Agrego filas. Control más. Y las filas se adaptan a los valores. Otro de los atajos es proteger hojas. Para hacerlo, fíjense que tengo este archivo que tiene varias hojas. La base de datos y las hojas que responden a ella con gráficos. Selecciono la segunda. Voy al menú revisar, proteger hoja. Esto me implica que tengo que agregar una contraseña para poder desbloquear. Al usuario le va a llegar que esta hoja no puede ser modificada. El resto sí. Entonces pongo una contraseña. Fíjense de poner siempre la misma. O acordarse porque es la única forma después de deshacerla. Cuando me pide que vuelva a repetir esa contraseña. Y ahí la hoja 2 quedaría protegida contra la lectura. Ahí quiero agregar algo, me dice que no se puede. No se puede. Está bloqueada toda la hoja. Obviamente para desbloquear, pensé que voy a la hoja 2 y en la hoja 2 no hay ningún problema. Solo la hoja 1 es la que está bloqueada. Para quitar la protección, vuelvo a hacer clic en desproteger la hoja. 1, 2, 3, tiro la contraseña y la hoja queda liberada nuevamente. Para ocultar columnas, botón derecho, ocultar columnas. Esto implica que no estoy borrando la columna, sino que solamente la estoy ocultando. Me posiciono nuevamente entre las dos columnas, botón derecho, mostrar. Y vuelve a aparecer la columna oculta. Repito la operación. Clic aquí y clic acá, botón derecho, mostrar. Y vuelven a aparecer las columnas ocultas. En ningún momento se borraron. Entonces todas las fórmulas y todos los datos que pueden estar saliendo desde allí siguen funcionando. Otro de los atajos es bloquear los archivos. Por ejemplo,
de la siguiente manera. Voy al estado contable y pongo guardar a cualquier archivo. Pongo guardar como, y dentro de las opciones voy a poner protegido el nombre, y dentro de las opciones de guardado voy al que se llama herramientas, y dentro de herramientas a opciones generales, ¿sí? Esto implica que voy a tener que asignarle una contraseña de apertura y una contraseña de escritura, ¿sí? Podría ser solamente la de apertura, podría aplicar las dos. Pongo la contraseña. No, esto no es repetir, sino poner una segunda contraseña y acepto. Vuelvo a poner la contraseña para estar seguro y acepto. Guardar. El archivo fue guardado. Fíjense que ahora lo cierro. Me voy a la carpeta donde lo guardé. Hago doble clic y solamente ejecutando o agregando la contraseña me permite abrirlo. Acepto y se abre la contraseña de lectura y de escritura y el archivo se abre. De esa manera podemos enviar archivos por un lado y contraseñas por otro para que la persona a quien nosotros queremos que la pueda leer y sobreescribir tenga la opción de hacerlo. No en el mismo archivo, sino por archivos separados o por teléfono la contraseña. Podemos también copiar hojas completas entre medio o al final de nuestras hojas de cálculo del libro del Excel. ¿Cómo hacemos eso? Simple, botón derecho, mover o copiar. Aplicando esta opción va a generar una hoja. Antes de eso le voy a poner, voy a cambiar el nombre para que sea más claro. Datos. Entonces, botón derecho, mover o copiar. Y fíjense que voy a poner mover al final o selecciono el lugar. ¿Ven? Voy a poner ahora mover al final. Significa que va a ser una copia, porque voy a poner acá crear copia de la otra. En otra instancia lo único que haría sería correrlo del lugar. Entonces cuando creo una copia, acepto, y fíjense que tengo datos 2 como la última de las hojas. Pero es exactamente igual, con los mismos datos. Si los datos vinieron de otro lado, también se copiarían en una hoja nueva. Otro de los atajos es aplicar, por ejemplo, si tenemos una fórmula que no tiene una referencia absoluta, por ejemplo, por acá, en este 21 ahí, ¿sí? Si tengo que aplicar esta fórmula y hago este número multiplicado por este porcentaje, está correcto ahí. Pero si yo esto lo quiero desplazar, me da error. ¿Por qué? Porque este 21 no está en la misma relación de ubicación en las celdas, ¿sí? Eso significa que es un valor absoluto. Entonces, para que este valor absoluto se pueda desplazar y repetir la fórmula, debo convertir al 21 en un valor absoluto. Haciendo clic en la fórmula, hago clic en la parte de la celda, en este caso del IVA, y simplemente agrego F4. El F4 lo que hace es convertir a esa celda en absoluto, ¿sí?
Yo durante mucho tiempo había puesto el signo pesos adelante de la B y adelante del 4 en este caso. Pero simplemente aplicando el F4 convierte a esa celda en absoluto. Entonces hago clic ahí, arrastro y los datos se muestran correctamente porque siempre referencian a ese 21. Otros dos atajos de Excel que vamos a ver hoy es anclar los archivos que necesitamos diariamente o que queremos que nunca se vayan. Por ejemplo, voy a hacer clic en el botón de inicio y me figuran los archivos recientes. Bueno, si estos archivos recientes van modificándose a medida que los voy usando. Si yo hay alguno que quiero que todo el tiempo quede aquí, solamente tengo que hacer clic en este pinche para que quede anclado para siempre acá arriba. Entonces yo puedo ir cambiando todos los archivos, abriendo y abriendo y abriendo, pero los que tengan el ancla aplicada, ¿sí? Por ejemplo ahí, siempre van a aparecer en este listado. El último atajo que vamos a ver es concatenar celdas. Esto se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, yo quisiera que en este campo, acá tengo las dos columnas con nombre y apellido, pero quiero que en columnas me aparezca directamente el nombre y el apellido. Entonces, ¿cuál fórmula? Seleccionamos igual nombre, ampersand es este símbolo que es el que hace la función. Selecciono la otra celda y enter. Entonces, ¿qué me hizo acá? Me agregó nombre y apellido con unió las dos celdas con nombre y apellido. Por supuesto, acá faltaría que en el medio pueda poner comillas, coma, espacio, comillas, la segunda celda tenga el ampersand también. Entonces ahí lo que hizo fue agregar ampersand, espacio, coma, espacio y la segunda celda con el ampersand. De esta forma, lo aplico acá y todo un listado me parece nombre, coma, espacio, apellido. Y con esto terminamos la clase de hoy.